Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Hoy voy a dar el último vídeo, que puede ser el más polémico, pero es el de los datos más negativos, las defunciones que estamos sufriendo por causa o más bien por desencadenante del coronavirus. Y digo desencadenante porque, bueno, el primer comentario que me gustaría hacer y es, me preguntaron por qué se dice mucho con en vez de por. Bueno, pues porque hay personas que su estado base ya no era bueno antes del coronavirus y el coronavirus simplemente ha sido un aliciente. Esto puede resultar peculiar, sé que va a dar para mucha crítica, pero bueno, se lleva hablando muchos años, incluso con la gripe, porque si no, deberíamos hablar de muertos por gripe y serían miles y miles y miles de muertos por gripe, es decir, muertos que como desencadenante ha sido la gripe, pero su base anterior no era suficiente para sobrevivir a una gripe, pero tampoco a alguna cosa más leve. Entonces, a mí me gustaría dejar eso un poquito claro para que sepamos bueno, pues que hay gente que de antes estaba mal. Me gustaría hablar sobre la contabilidad. Hay mucho debate, no se están dando los datos de los fallecidos. Sobre todo hay un diario en concreto que lo ha sacado, como que las funerarias aseguran que no se están dando los datos reales. Primero, esto es mentira. Y es mentira porque el parte de función se lo lleva la funeraria. Y la funeraria lo entrega en el registro civil. Así que si esa noticia fuera verdad, entonces estaría asegurando esa noticia que las funerarias están trucando los datos. Yo no digo nada. Haya cuentas, es decir, se registra directamente en el registro civil. Es verdad que los datos van con retraso. Evidentemente, en un fin de semana no va a estar un empleado en el registro civil metiendo datos. Esos datos a lo mejor entran el lunes. Claro, los del lunes al final acaban entrando el martes, se va retrasando un poquito, pero ya está. O sea, no se están falseando los datos. Y de hecho, vamos, yo creo que España es de los países que están dando unos datos más reales, junto con Italia. Mientras que el resto de países, pues podemos sospechar por curvas extrañas haciendo así y cosas extrañas que hacen las curvas de contabilidad de cada país, que a lo mejor no son tan reales los datos. Ahí lo dejo. Los datos, ¿por qué es importante contarlos? Bueno, es importante no en el plazo que quiere la gente, que es el hoy, mañana y este mes, no. Los datos son importantes contabilizarlos al cabo de un año y contrastarlos al cabo de varios años. Porque esto ya lo expliqué en un vídeo. Porque en un año tú tienes una cifra, ¿vale? Directamente 100.000 fallecidos con una enfermedad. Resulta que al año siguiente tienes cero. Quiere decir que el promedio a 2 años es de 50.000 por año. Pero es que si en 4 años no has tenido ninguno, estaríamos hablando de 20.000 por año. Es decir, hay que entender que los datos son muy importantes en medicina, pero bien explicados. Un dato soltado a la desesperada no sirve para nada. Los datos se contrastan año por año, igual que se hace con el resto de patologías, porque esto es una enfermedad nueva. Entonces, el primer año, evidentemente, las cifras pueden ser surrealistas. Lo más importante es cómo afecta a largo plazo. ¿Por qué? Porque las medidas que vamos a tomar, o sobre todo la prevención, hay que calcularla a largo plazo. Por eso es poco importante, salvo para el morbo televisivo y para hacer crítica absurda, el saber cuántos han fallecido ahora mismo. Es importante saber cuántos fallecen al cabo de un año y sobre todo al cabo de dos, tres, cuatro. Yo presento un póster en un congreso sobre los fallecidos por ahogamiento y el póster no podía plantearlo con un año. No, se planteó al cabo de, creo que era en total de 6 años, de estudio de cuánta gente fallecía. ¿Para qué? Para sacar un promedio. Y la estadística se cumple, ¿no? Bueno, pues es importante. Hay algún año que es más, algún año que es menos, un año que hay más mujeres, otro año que son más hombres, otro año que son más niños, pero lo importante es saber la estadística, digamos, a largo plazo. A corto plazo es el primer año que se toman datos, con lo cual no tiene relevancia alguna. Sobre medidas que reduzcan el problema, bueno, ahora mismo es muy difícil. Las medidas que lo reducen son la prevención, que lo dejaré abajo porque siempre dejo la prevención puesta, y lo más importante es seguir las medidas preventivas. Es lo que de verdad evita un contagio. Ni mascarilla, ni guantes, ni los test masivos, ni nada. De verdad, si vemos los vídeos completos, que la gente no los ve completos, por eso no entienden nada de lo que explico.
Las medidas preventivas son lo más importante. Y por último quiero explicar las UCIs. Todo el mundo habla de, es que si tuviera un respirador, se le negó un respirador. Un respirador en sí no es nada, ¿vale? Un respirador necesita bombas de infusión, un monitor, una cama, un lugar en una UCI, médico, enfermera, auxiliar, celador. Es decir, la terapia intensiva no es un respirador y esto nos lo ha mal vendido la prensa para hacer política y no es así. La terapia intensiva es una terapia que incluye una serie de materiales muy caros que no se pueden montar de un día para otro, que necesitas personal que al menos sepa un mínimo de cómo se usan y que tenga un mínimo de conocimiento de una situación general. Y además la terapia intensiva es muy dura. Un paciente que se tira intubado a veces 2 semanas puede implicar que pierda una masa muscular tan alta que su recuperación sea terrible, hablando claro. Pero puede ser que la medicación que necesita una terapia intensiva haga que no sobreviva a la persona. Por eso no se niegan respiradores. Tampoco es que se niegue una cama de UCI. Se intenta utilizar una base que es cómo estaba la persona antes, cómo está ahora y si creemos que en su situación actual y en base a cómo estaba antes va a poder sobrevivir a la terapia intensiva y va a poder tener después de la terapia intensiva una calidad de vida suficiente como para que haya merecido la pena. Es decir, si esa persona va a recuperar, evidentemente nunca va a recuperar el 100% de su vida normal y eso hay que empezar a saberlo. Las enfermedades nunca se recuperan al 100%, ¿no? Siempre te deja alguna secuela. Bueno, pues en este caso más. Pasar por una UCI es muy, muy, muy duro. Pues en este caso hay que priorizar mucho más, porque agotar una cama de UCI que pueda ser importante para otra persona puede ser muy peligroso, sobre todo si lo estás utilizando con alguien que no va a sobrevivir. Y de hecho hay mucha gente que no sobrevive a la UCI. Por eso hay que aclararlo. La UCI no es un sitio donde se le da besitos a los pacientes y se le da flores. No, la UCI es un sitio donde digamos que es como un campo de batalla. La gente se le da una medicación muy fuerte a unas dosis muy altas. Están en una cama quietos durante muchos días. La intubación es un proceso bastante duro, es traumático para el cuerpo y son conceptos que no nos hablan de ellos. Nos cuentan un respirador como el que le ponen una mascarilla con oxígeno y eso no es un respirador. Un respirador es que te meten un tubo hasta aquí, que se hincha un balón para que no se mueva, te ponen una fijación para que no se te mueva. Estás conectado a una máquina que respira por ti, es decir, hace un esfuerzo por ti y para que tú no luches contra esa máquina hay que dormirte más todo el resto de cosas que implican. Por eso es importante que discriminemos bastante bien. Esta es la explicación básicamente. Seguiré hablando de datos cuando tengamos más datos y esté todo un poco más sosiego porque evidentemente tengo muchas cosas que comentar sobre los datos y sobre por qué se falsean los datos en otros países. Espero que hayáis visto este vídeo entero que es muy importante aunque sea un poquito largo. ¡Nos vemos!